Hola, en este ejemplo vamos a ver cómo calcular a partir de un dato experimental de equilibrio líquido-vapor distintas propiedades, ¿sí?, de cálculo de las soluciones no ideales, como los coeficientes de actividad, la energía de Gibbs de exceso y otras propiedades. Bien, entonces tenemos una tabla que muestra los datos de equilibrio líquido-vapor a una temperatura de 318,15 Kelvin del sistema 2-propanona más N-hexano. La composición, ¿sí?, del sistema en condiciones de equilibrio tiene en el líquido una fracción molar de 0,3 de 2-propanona y el vapor una fracción molar de 0,562 de 2-propanona. La presión de equilibrio del sistema a 318,15 Kelvin es 81,7 kilopascales y las presiones de vapor de los componentes puros a esta temperatura es de 68,39 kilopascales y 45,13 kilopascales. En primera instancia queremos calcular cuáles serían los coeficientes de actividad del hexano y de la propanona en la fase líquida en estas condiciones de operación. Entonces, a partir de nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿sí?, dadas por la ley de Raoult modificada, tendremos que la presión parcial de la 2-propanona en la fase vapor será igual al coeficiente de actividad del componente 1 por la fracción molar del componente 1 por la presión de vapor del componente 1 a 318,15 Kelvin. Es decir, el coeficiente de actividad del componente 1 de la 2-propanona en la solución será igual a I1 por la presión dividido X1 por la presión de vapor. Estos son datos que tenemos disponibles, ¿sí?, en nuestra tabla. Podemos calcular el coeficiente de actividad del componente 1, el cual tendrá un valor de 2,238. Procediendo de manera similar para el componente 2, hallamos un valor del coeficiente de actividad para el N-hexano en la solución líquida de 1,133. También podemos calcular la energía de Gibbs de exceso de la fase líquida. En este caso, la energía de Gibbs de exceso sobre RT es igual a la sumatoria desde I igual 1 a n de xi por el logaritmo natural de gamma sub i, según vimos en videos anteriores. Por lo tanto, la energía de Gibbs de exceso sobre RT será igual a 0,3 la composición de 2-propanona en la fase líquida por el logaritmo natural de 2,238 más 0,7 la composición de hexano por el logaritmo natural de 1,133 el coeficiente de actividad del hexano en la fase líquida. En este caso, entonces, la energía de exceso, luego de multiplicar por la constante ideal de los gases y la temperatura, es igual a 870 joules por mol. También podemos evaluar a partir de este dato experimental qué tipo de desviaciones está presentando esta solución respecto de la ley de Raoult o de una solución ideal. ¿Sería una desviación positiva o negativa? Como G de exceso es mayor que 0, entonces estamos en condiciones de decir que la desviación es positiva. Podemos también indicar si el sistema forma un azeótropo a 318,15 Kelvin. El dato experimental muestra que P, la presión operativa, es mayor que las presiones de vapor de cada uno de los componentes puros. Esto implica que el sistema debería presentar un máximo y por ende un azeótropo. También podemos evaluar la composición del azeótropo, suponiendo que el modelo de Margules representa bien los datos experimentales. En este caso, la ecuación de Margules
función, ¿sí?, de dos parámetros A y B, digamos, además de las composiciones. Las composiciones de la fase líquida son un dato, en este caso son las que tenemos en la tabla, el dato experimental. Y los coeficientes de actividad también, ya los hemos determinado para ambos componentes. Por lo tanto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, los dos coeficientes que deberemos determinar A y B. Entonces planteamos, ¿sí?, ambas ecuaciones y trabajamos a las expresiones para despejar, ¿sí?, el valor de ambos coeficientes. El coeficiente A toma un valor de 1,4898 y el coeficiente B un valor de 1,7468. Entonces ahora tenemos una expresión de nuestros coeficientes de actividad, ¿sí?, a través de Margules, el cual nos permitirá calcular cuánto van a valer los coeficientes en función de la concentración molar de la solución. Es así que podremos determinar el punto de azeotropía o la composición de azeotropía de la solución líquida. En el azeótropo sabemos que la relación del cociente de los coeficientes de actividad de los componentes 1 y 2 es igual a el cociente de las presiones de vapor del componente 2 y el componente 1. Por lo tanto, el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 1 menos el logaritmo natural del coeficiente de actividad del componente 2 será igual al logaritmo natural del cociente de las presiones de vapor de ambos componentes, del componente 2 sobre el componente 1. Vamos a poder plantear entonces nuestras ecuaciones de Margules para ambos logaritmos natural de nuestros coeficientes de actividad. Y los cocientes de las presiones de vapor ya los tenemos evaluados a la temperatura operativa. A su vez, como sabemos que x2 es 1 menos x1, ¿sí?, tendremos una sola incógnita en esta ecuación, que es la fracción molar de la 2-propanola en la solución. Por lo tanto, estamos en condiciones de despejar el valor de esta variable. Gráficamente, ¿sí?, podríamos calcular, ¿sí?, también cuánto vale, ¿sí?, esta composición a partir de un gráfico, ¿sí?, del logaritmo natural de gamma 1 menos el logaritmo natural de gamma 2. El punto X, ¿sí?, de composición será aquel donde se intersecta esta función con la función, ¿sí?, con el valor del logaritmo natural de la presión de vapor del componente 2 menos el logaritmo natural de la presión de vapor del componente 1. El valor, ¿sí?, de la composición del azeótropo, en este caso, estimada a partir de la ecuación de Margules y los datos experimentales, es de 0,643 molar de 2-propanona en la solución. Y así llegamos al final de este ejemplo.